Dios me los continúe bendiciendo. Qué felicidad volver a estar por acá conectada. La verdad yo me gozo en mi Señor por las cosas maravillosas que está haciendo. Y es algo sobrenatural. ¿Y han venido ataques fuertes? Sí. Y es una lucha que en lo humano uno dice yo estoy solo. Pero dice que somos de los que no es por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra. Dice que la fe es la certeza, la convicción, ¿cierto? De lo que no vemos. Y es por fe que andamos, no por vista. Porque cuando tú y yo andamos por vista, las tormentas nos van a azotar feo. Entonces es normal que uno llore, es normal que uno sienta, es normal que uno se aflija. Lo anormal es quedarte en esa condición. Porque Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y tenemos la profecía más segura, que es su palabra, que es viva y que es eficaz. Amén. Entonces Dios me permite hacer todos estos videos, no porque Janet dijo, voy a hacerlos, no. Eso nació en el corazón de Dios. Y la verdad he visto la gloria de Dios a través de todo lo que Dios me ha permitido dar, de lo más profundo de mi corazón. Cuando me subo a un bus a predicar, eso es algo sobrenatural, no te lo puedo explicar. Y eso es un gozo que solamente el que lo vive puede hablar de eso. Y la verdad, algo que me decía Dios hace mucho tiempo, Janet, ¿me amas? Y yo sí, apacienta mis ovejas. Janet, ¿me amas? Y yo le decía, Señor, hoy te pido que nazca un amor ferviente por ti, predica. Señor, aviva el fuego, Señor, y que me enamore de ti, predica. Muchos le están diciendo a Dios en este momento, yo me quiero enamorar de ti, predica. Es duro, ¿verdad? Pero, no, mire, hoy me abordó mucha gente para la gloria de Dios, cuando me bajé del mío, que prediqué desde, siempre Dios me permite hacer eso, porque hace meses lo estoy haciendo y le digo, Señor, me vuelvo a ir para los parques. Me dice, no, E31 y E21, que son los míos que más se llenan. Llenan. Entonces, me abordé otro que me llevaba a Jardín Plaza y Dios me daba palabra de poder, palabra con denuedo, con poder y demostración del Espíritu Santo. Cuando bajo del mío, eso fue mucha la gente que me abordó para la gloria de Dios. Y muchas me decían, hermana, ¿usted cómo hace? Yo no, gloria a Dios. La gloria y la honra siempre serán para Jesús. Es ejercitarnos. En eso que Dios te tiene como ministerio, en ese don, en ese talento, ejercítate en él. Una planta no la plantas hoy y ya el otro día usted la ve que está más alta que usted o que está dando el fruto, ¿cierto que no? Eso tiene un proceso de que vengan vientos, de que venga de pronto que nadie le eche agüita y la pobre planta así como pueda se sostiene. Eso es ejercitarnos en la fe, en la vida cristiana. Al comienzo no fue así, al comienzo tuve miedo, terror y espanto. Y le decía, mire cuando Job hizo el arca, mira cuando Judas predicó en Nínive. Pero yo me gozo porque se ejercita la fe y Dios te dice, mira, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Yo le decía a una de las hermanas, le decía yo, ¿cuándo aprendió usted la A, E, I, O, U? El mismo día que la enseñaron, ¿cierto que no? Dios nos ve como niños. Entonces un niño tiene que repetirle y repetirle y repetirle hasta que aprenda que la A, la E y así sucesivamente. Así son las cosas de Dios, hay que ejercitarnos. Debemos de ejercitarnos en el perdón, debemos de ejercitarnos en la misericordia, debemos de ejercitarnos en leer la palabra, debemos de ejercitarnos en ponerla por práctica. ¿Que es fácil? No. Alguien me decía, para mí es muy fácil el evangelio. Le dije, ¿tienes esposa? No. Para mí es muy fácil el evangelio. ¿Tienes hijos? No. Para mí es muy fácil el evangelio. Yo le dije, espere que tengas esposa, tengas hijos y empieces, y gloria a Dios, no, de pronto no le estoy lanzando maldición, sino que vemos las cosas desde un ámbito cuando no tenemos todo lo que Dios nos ha prometido y lo vemos todo como color de rosa.
Pero cuando somos pasados por el fuego, ¿no? Hijos de pronto verlos uno con un problema bien fuerte y uno decir, Señor, me es imposible creer. Me decía un familiar una vez que la hija tenía cáncer, me decía, ¿cómo hago para creer lo que usted me dice? Y se ponía a llorar y me decía, para mí es difícil cuando veo a mi hija que la operaron de corazón abierto porque tenía pecho de palomo, le dicen a eso, tenía cáncer y la habían violado, tremendo, ¿verdad? Entonces que alguien vaya y le diga, no, tranquila, Cristo es bueno, amén. Cristo va a restaurar, amén. Pero ¿será que uno con ese dolor, con esa tristeza, con esa aflicción, uno lo va a entender? Entonces es duro para el que lo vive, para el que no lo vive más bien quédese callado, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a librar. Y Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel se gozaban. Yo hoy en día estoy pasando unas tribulaciones que usted no se imagina, pero he aprendido a gozarme en el Señor. He aprendido a conocer el Dios de misericordia. Yo le decía, Señor, yo no te conozco como Padre. Estoy aprendiendo a conocer a Dios, el Padre de todo aquellos que lo recibimos como Señor. El Dios proveedor. Entonces me decía otra persona allí esta mañana, me decía, ¿y usted de qué vive? Yo soy pensionada, pero por mala distribución de mi dinero, yo no recibo mi totalidad de la pensión. De pronto lo digo por testimonio. A mí el que me bendice es mi Señor. Yo puedo tener una hija lejos, pero ella en este momento está empezando a trabajar y no puedo depender de ella. Mi bendición y mi socorro viene de Jesús, de Jesús. Esta mañana yo le decía, Señor, se me acabó tal cosa, se me acabó tal otra, necesito que me des, porque dice Filipenses, por nada estáis afanados, sean conocidas vuestras peticiones. Y más de un hermano o hermana que está, yo sé que ahorita escuchándome, me ha prestado dinero y Dios me dice, no es la solución. Hasta que no entienda que levantaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos en proceso. De pronto para ti es fuerte esa área. Gloria a Dios. De pronto para otro es fuerte el humillarse. De pronto para otros es fuerte el hacer muchas cosas que para mí me cuestan. Entonces por eso somos un cuerpo. Ningún dedo se parece. Y todos los órganos, todos los miembros del cuerpo son diferentes, pero pertenecen a un cuerpo. Y son todos indispensables. Vaya usted, cáigasele la uñita chiquita del dedito de los pies. A ver si usted no le da vergüenza andar en sandalias. Se ve como el patito feo, ¿verdad? Usted le pone una cura o se pone un zapato siempre cerrado queriendo usar sus sandalias en este calor de Cali, que también es una bendición. Entonces, por eso no nos podemos juzgar, pero tú eres inexcusable, dice la palabra en Romanos 2. Entonces Dios me permite hoy decirle a la gente, persiste, insiste y no desmaye. No es fácil, no es fácil. En estos días me encontré uno de mis hermanos en mi carne de cañón y me abrazaba y me decía mi mamá, tan lindo el que es contigo. Le dije yo, mis hermanos, porque yo he dado fruto, mis hermanos hoy en día me aman. Antes no, ahí viene la evangélica, ¡ay, la soberbia, la amargada! Y Dios está tratando aún todas esas cosas y está sanando mi corazón. Y me abrazaba y me decía mi hermanita querida, mi hermanita linda, y me abrazaba y yo le decía, ¡ay, los dos buñuelitos! Entonces, ¿a qué me voy esto? Que el fruto se tiene que ver, se tiene que manifestar. Y dice aquí la palabra en Efesios 2, salvos por gracia. ¿Por qué? Por gracia. Estamos estos días hablando de la gracia, ¿no? De la misericordia y de la bondad de Dios. Porque cuando no conocemos a Cristo, cuando no lo hemos recibido, porque para que tú y yo lo conozcamos tenemos que haber tenido un encuentro personal con Él, cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Y Él se nos revela en nuestras vidas. Es imposible perdonar a aquella persona que me maltrató. Es imposible perdonar a aquella persona que me violó. Es imposible perdonar a aquella persona que me hirió. Y por eso vienen muchas tribulaciones. Puedes tener el dinero, puedes tener las finanzas buenas, pero hay una soledad y hay un faltante.
Y el vacío del hombre es la ausencia de Dios en su corazón. Eso pasa. Entonces, ahí te das cuenta si verdaderamente tienes a Cristo, porque mucha gente me dice, no, yo ya lo recibí, pero estás andando en el fruto, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, pero si no andas en el Espíritu, se va a manifestar lo que vamos a leer. Dice Efesios 2, y Él os dio vida, ¿quién? Jesucristo. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades de los aires, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hechos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en sus misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cuando recibiste a Cristo, ¿cuánto pagaste? ¿20 millones? ¿5 millones? ¿3 millones? Él pagó todo en la cruz, por gracia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos en odios, amargura, fornicaciones y cosas semejantes a estas. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, el 7. Mas para nosotros, dice, para mostrarnos en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tremendo Dios. Porque por gracia somos salvos, por la fe en Jesucristo. Y esto no es de nosotros. Porque pensemos en la persona que más dinero tenga en el mundo, cuando todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Cuánto le diría a esa persona? Mire, le pago todos los millones que tengo en el banco y lo que tengo aquí en mi casa, para que mi casa y yo vamos para el cielo. Yo puedo tener la nevera llena y venir mucha gente, una sola persona, y llenarle el estómago y darle remesa para que lleve. Eso ya no tiene ganado un pedacito de cielo. Eso es un mentiroso, el diablo. Y sigo teniendo rabias contra esa persona que me hirió hace 20, 30, 40 años. Y yo puedo darle el dinero que necesite para esa operación, pero sigo teniendo ese dolor, ese resentimiento y esa crueldad con las personas. Eso se llama religiosidad. ¿Y qué es la religión? Lo que se repite y no hay un fruto. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿Poder de Dios para qué? Para perdonar. ¿Poder de Dios para qué? Para sanar heridas. ¿Poder de Dios para qué? Para restaurar. Ese es el evangelio, es poder de Dios. Y lo tremendo es que muchos estamos diciendo no, que pereza los evangélicos, que pereza cambiar de religión. Tienes razón, porque muchos dimos muy malos testimonios en otros tiempos. Por gracia soy salvo. Pero ¿sabe qué? Cuando tú pones el pie en el arado y no miras hacia atrás, y no miras a tu vecino, y no miras a tu hermano, sino que miras al autor y consumador de la fe, tu vida viene a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Y vivimos un tiempo en el cual nos juzgamos, nos tiramos la pelota, mire ese, mire aquel. El pecado está en perseverar en eso. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, pero el que lo cubre no prospera. Y la prosperidad me dirá, pero es que yo tengo mucho dinero, conozco a alguien, pero está muerta en delitos y pecados. Y de eso vemos todo el tiempo en la denominación, en la religión, en la congregación. Hoy que Dios me permitía predicar, es hermoso las 4 leyes espirituales, preciosas. Pero yo no me enfoco en eso, porque algo que le digo al Señor marca la diferencia.
que en mí haya un espíritu diferente, que haya el Espíritu Santo el que hable a través de mí. Porque a veces nos enfocamos solamente a hablar en un tema y la gente está necesitada de eso que Dios te está dando para que hables. Y yo en ese momento estaba hablando sobre lo que es la religiosidad en el pueblo cristiano. Que muchos cantamos bonito, alabamos bonito, predicamos bonito, participamos en recoger las diezmos, las ofrendas, participamos en la oración, en la guerra espiritual. Pero, le sacamos los ojos al marido. Yo era la primera. Yo soy viuda hace más de 14 años. ¿Y qué pasaba? Yo era la autoridad, pero iba ahí, aquí estoy. La hermana Yanego, como les dije en otra ocasión, estaba en todos los ministerios porque en muchos casos yo no quería estar allí, pero Dios a través de los pastores me decía, hermana, la necesitamos en tal parte, la necesitamos en otro. Pero Dios sabe que eso necesitaba mi corazón, el estar allí. Porque es como cuando nosotros estamos embarazados. Un día queremos mandarina y después ya no más. Otro día queremos pescado y ya no más. Otro día queremos carne. Uy, yo le cogí un fastidio a la carne para el embarazo de mi hija. Así mismo es el cuerpo. El cuerpo de Cristo necesita de todos los nutrientes para ser un cuerpo fuerte en Cristo. Dios nos dio 2 orejas, 2 ojitos, 2 fosas nasales, pero una sola boca. Ay, ¿qué tal que nos hubiera dado 2 bocas? De por Dios, Señor. Hoy me estoy tan gozosa. Hoy estoy tan gozosa. Y estoy en unas tribulaciones tremendas, pero eso lo tiene Cristo. Pero estoy tan feliz. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Bueno, dice la palabra en Ezequiel 18:21. Dice, el camino de Dios es justo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hiciere, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho de la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que cometiere no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se arrepiente de sus caminos. Mas si el justo se apartare de sus caminos y cometiere maldad, hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá. Ninguna de sus justicias que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado con que cometió, por ella morirá. Si dijeres, no es recto el camino de Dios, del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No está hablando al mundo, está hablando al pueblo de Dios. No es recto mi camino, dice Dios. No son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su iniquidad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos sus caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, si no sería la iniquidad causa de ruina. Echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque ¿cómo morirá, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y viviréis, pueblo de Dios. No está yendo ayer tocarle al vecino, está hablándonos a nosotros. Esta mesa se mueve un poquito. Miren lo tremendo, Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí Dios nos dice que si el injusto con toda su injusticia viniera, Él lo va a perder. Eso se llama gracia.
regalo inmerecido. Simplemente dice que él cometiera tantas abominaciones y viniera a Cristo, él lo perdona. Resulta que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y le dijo, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías a Sodoma y Gomorra con los justos, con los injustos? Bien, no, muéstramelos. Señor, perdóname, si hubieran 45 justos, no destruiría Sodoma y Gomorra. 35 no lo destruiría. Perdóname, Señor, 15 no lo destruiría. 5 no lo destruiría. Solamente él y sus 2 hijas se salvaron. Fueron muy pocos, ¿no? Y lo tremendo es que muchos están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eso es mentira. Si vemos desde Noé, el Dios que usted y yo tenemos, ya hemos pasado tantas pruebas hasta el día de la venida de Cristo, hasta el día que nos llamen. Y desde el día de Noé, Dios preparó un arca para que se salvaran todos los que no se quisieron salvar. Porque la gracia, la salvación es por gracia. Porque simplemente Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y Noé habló de que vendría un diluvio y no le creyeron. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Entonces se paró al justo Lot. Tremendo, ¿verdad? Cuando Nínive, vea lo que dice aquí. Nínive, ¿qué dice? Mire, dice aquí en el 25. No es recto el camino, Nínive, perdón. Mire, y estamos aquí. Jonás dijo, no, yo prefiero irme. Y tomó un barco y se fue. Ese Nínive es malo, esos Nínives son perversos, esos ninivitas. Y Dios dice, no tendré yo misericordia de los animales y de aquellos que no saben discernir ni en la mano derecha ni en la mano izquierda. Entonces Nínive, ¿qué pasó? Se levantó y buscaron de Dios, se despertó. Dígale, Señor, despierta el espíritu dormido que hay en mí. Despierta. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos en mis hijos, en mi vida, en la iglesia. Mucha iglesia está dormida. Mucha iglesia. Entonces hoy empecé a predicar sobre, porque el sembrador salió y tiró la semilla. Y Dios es algo que habla mucho a través de mi vida, gloria a Dios, de la sanidad interior. Y se subieron mucha gente que venía de una congregación y yo estaba hablando del tema, no lo iba a cambiar. Y entonces yo les decía, Dios a través mío decías, pero muchos venimos de una congregación, pero nos irritamos con facilidad. Estamos pasando un proceso, sí. Estamos un proceso, mi amigo, mi amiga, mi hermana que me está viendo. Pero entonces debemos de concentrarnos más en el fruto que le vamos a dar al Señor. Porque es que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que trabajar mucho en nuestro carácter, que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Que nos enseñe a ser tardos para hablar, pronto para escuchar y tardos para airarnos. Que nos ayude a pasar por alto la ofensa. Yo era de las que me defendía. Hasta que le dije, Señor, me rindo. Enséñame a pasar por alto la ofensa y estoy en ese proceso. Que a veces como que alguien me... Y mira que no, ya no me causa como esa rabia de defenderme, no. Pero cuando Dios me dice habla, habla. Pero hay que saber hablar con amor y mansedumbre, ¿verdad? Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Conviértase pues y vívanse. Conviértase ¿de qué? De eso que hay en nuestro corazón. Dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Él es Dios. Dios es Dios que dice, quiero en el 23, quiero yo la muerte del impío. Dice Jehová el Señor, no. Quiero es que el impío se aparte de su impiedad. Y tú, porque sé que aquí me está viendo mucha gente de religiones. Mira, ¿cuántos años naciste en esa religión y sigues cargando ese odio? ¿Cuántas personas que me están escuchando? Estoy en YouTube, estoy en Facebook para la gloria de Dios, estoy en Messenger. Gloria a Dios, para su gloria. Y mucha gente carga con ese dolor de la violación de hace 50, 30, 20 años.
Mm, ¿Es normal que suframos un tiempo? Sí, porque somos seres humanos. Tenemos que pasar el proceso más no quedarme toda la vida en ese proceso. Cualquier día se me acerca una mujer y me dice, tengo tanto dolor por la pérdida de mi esposo. Y yo le digo, ay hermana, gloria a Dios, pues yo te puedo hablar sobre eso. Me dice, ¿usted cómo hizo? Entonces yo empecé a predicarle, a hablarle. Y yo le dije, ¿cuánto lleva su esposo de fallecido? 8 años. Yo le dije, ¿y conoces de Cristo? Sí. Le dije, yo entrégale esa carga. Dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás por Jonathan? Le decía Dios, creo que era David, si estoy mal me corrigen ahí abajito por favor. ¿Hasta cuándo? Ya, deja eso. Entonces ora y ayuna para que Dios te quite ese dolor, ese vacío que Cristo lo quiere llenar a través de esa necesidad. Sí pasamos un duelo, sí pasamos un dolor, somos humanos, pero no podemos seguir como el mundo sigue. Tenemos que marcar una diferencia y nuestra diferencia es que Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él debe ser nuestro descanso. Él debe ser nuestro sustento, nuestra fortaleza. Por eso tenemos que buscarlo cuando vemos que la venida de Cristo se acerca más y más. Mira, a veces cuando uno está metido en el Espíritu, uno siente lo que hay en los aires y siente que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Vemos cantidad de degeneración en el mundo, no en los cristianos, bueno, también en muchos, pero vemos cómo el amor de muchos se ha enfriado. Yo les contaba hoy a la gente que les evangelizaba que hubo una transmisión ahí, creo que fue en Facebook que me la enviaron, donde tenían una mujer en la parte baja llena de sangre el pantalón. Habían violado más de 20 hombres y el que estaba filmando era un periodista, pero no podía hacer nada allá en NASA. Y se las siguieron llevando de redén. Era una mujer bonita, joven. La tenían secuestrada para eso. El amor de muchos se ha enfriado. Como vemos que esas personas allá cogen los bebés de 6, 7, 2 años y les quitan la cabeza y eso lo filman. El amor de muchos se ha enfriado. Porque han sacado a Dios del corazón y han metido otros dioses, ellos mismos. Dice la Biblia en Hechos, creo que es Hechos de los Apóstoles, que dice que porque no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Dice la palabra, no, perdón, está en Romanos 1. Dice, por cuanto no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Por lo cual también dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. ¿Por qué? Profesaron ser sabios, se hicieron necios en el 22 y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corrupto, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por cuanto Dios los entregó una mente reprobada, la inmundicia de sus deseos del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y quieren la verdad Cristo. Ay, no, es que esa palabra la escribieron hombres. Claro, inspiradas por Dios, por ello pero es viva, es eficaz, ella cambia, ella transforma. Cuando usted ve en todo el mundo, es el libro más vendido. Está en traducción de todos los idiomas. En todas partes tienen una Biblia, o el que menos tiene un Nuevo Testamento, o la tiene en el corazón versículos. ¿Y eso qué significa? Gracia. ¿Está la palabra en tu corazón? ¿Está la palabra en tu casa con una Biblia? Léela, conocerás la verdad y ella te hará libre. Pero es buscarlo, es anhelarlo, es empaparnos del conocimiento de la verdad, porque la mentira nos está trayendo a una condenación eterna. Puesto los ojos en Jesús, dice que Él no quiere la muerte del impío, Él quiere es que todos nos arrepintamos. Por eso dice la palabra en Mateo 24, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y será el fin.
¿Viene un fin para el mundo? Sí. ¿Viene un fin para aquellos que no quisieron creer? Para nosotros, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que viene un rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, nosotros, aquellos que buscamos, que no pertenecemos a una denominación ni una religión, sino a Cristo, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Prepárate, iglesia. Cristo viene pronto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios me los continúe bendiciendo.